Hello, welcome to your English class. Hola, bienvenidos a su clase de inglés. Hoy estaremos repasando the past continuous, del pasado continuo. Vamos con ¿a qué nos referimos con pasado continuo? El pasado continuo es un tiempo verbal que se utiliza con la forma de pasado del verbo to be más un verbo al cual yo le voy a agregar ing. Ese verbo es el que expresa la acción. Entonces tenemos allí los ejemplos. I was running by the park. Yo estaba corriendo por el parque. ¿Qué estaba haciendo? Corriendo. Entonces, I was, verbo to be en pasado, más el verbo con ing. She was listening to music. Ella estaba escuchando música. They were studying English. Ellos estaban estudiando inglés. Entonces, por favor, observen allí que después del sujeto o pronombre personal colocamos la forma del verbo to be y después es que agregamos el verbo con ing, que es el que nos va a expresar la acción. En el caso de la forma negativa, pues utilizamos la forma negativa del verbo to be. Recuerden que la forma negativa del verbo to be en pasado es was not en la forma full y was en la forma abreviada. Were not la forma full y weren't la forma abreviada. En inglés principalmente se utilizan las abreviaturas, ¿ok? Entonces vamos a utilizar la forma abreviada principalmente. No significa esto que no la puedan usar la forma full, ¿ok? She wasn't sleeping at home. Ella no estaba durmiendo en casa. They weren't selling their house. Ellos no estaban vendiendo su casa. We weren't working last weekend. Nosotros no estábamos trabajando el pasado fin de semana. Entonces, observen que la negativo o la negación va en el verbo to be. El verbo con ing se mantiene. En el caso de la forma interrogativa, recuerden que tenemos dos tipos de oraciones interrogativas principales. Una es las yes no question, es decir, las preguntas de sí o no, que son las que yo respondo con yes o con not. Tenemos allí tres ejemplos. En el caso de las oraciones interrogativas deben comenzar con el verbo to be. ¿Okay? Las preguntas de yes no question deben comenzar con el verbo to be que le corresponde al sujeto. Observen que ahí lo que hicimos fue que intercambiamos el orden. Ponemos verbo to be, sujeto, el verbo con ing y el complemento. Al final, por supuesto, el signo de interrogación. Was she cooking the dinner? Were they studying English? Were you working the last weekend? ¿Cómo respondo? Yes, she was. No, she wasn't. No, we weren't. We were watching TV. Yes, I was working the last weekend. Voy a responder con sí o con no dependiendo de la información que yo tenga a la mano. En el caso de las preguntas con question words, recuerden que primero se debe colocar siempre la question word en las preguntas. Entonces, coloco la question word a la que yo vaya a utilizar o la que estemos utilizando en ese momento. Luego el verbo to be, que le corresponde al sujeto, el sujeto o pronombre personal, el verbo con ing y el complemento. Al final, como siempre, el signo de interrogación. Entonces tenemos allí, what were you doing yesterday? ¿Qué estabas haciendo ayer? I was working. Puedo responder I was working yesterday para tener una respuesta de repente más completa, pero si no, I was working. Where was she studying? ¿Dónde ella estaba estudiando? Entonces, she was studying at the Andrés Bello University. Okay, entonces, siempre recuerden que las preguntas con question word deben de ser respondidas con una oración en la que yo doy la información que me están solicitando en la pregunta. Eso es todo, chicos. Goodbye.